Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprender en Voz Alta, un podcast educativo. Cordial saludo a la doctora Carolina Sotelo. El siguiente podcast hace parte de la unidad 4.3 de la materia Bases Científicas para la Investigación en Educación. En el siguiente podcast, quien les habla, Omar Hernandiago, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. El día de hoy, en el episodio de este podcast educativo, vamos a estar tratando el tema sobre qué es el marco teórico, cuáles son sus funciones, qué es la hipótesis y cuál es la relación entre el marco teórico y las hipótesis. En este sentido, podemos referenciar que el marco teórico es también denominado o conocido por algunos autores como el desarrollo de la perspectiva teórica. Es la etapa de la investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que se ha planteado el problema de investigación. Debemos también tener en cuenta que este proceso se debe de entender como un proceso simultáneo, entendiendo lo que es un acercamiento al conocimiento existente y que está vinculado con el planteamiento del problema. Pero al mismo tiempo, el marco teórico en sí es un producto, el cual se presenta en el reporte de investigación. El desarrollo de este marco implica una revisión bibliográfica, la cual nos permite acercarnos a las teorías, a los conceptos, a los enfoques o a las ideas que se han realizado respecto de un tema en específico o de alguna idea, respecto de investigaciones previas o antecedentes generales al respecto. Dentro de las funciones del marco teórico tenemos algunas, como por ejemplo, prevenir errores, orientar el estudio, ampliar el horizonte, documentar la necesidad del estudio, ayudar a formular la hipótesis, inspirar nuevos estudios y promover un marco de referencia. En este sentido, y en relación con la hipótesis, debemos de entender que la hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Se definen como explicaciones provisionales del fenómeno investigativo. En relación con el marco teórico es fundamental, porque en el marco teórico encontramos esos fundamentos teóricos, fundamentos conceptuales que nos van a ayudar a tener una hipótesis precisa o una hipótesis clara al respecto de la idea o del planteamiento del problema de investigación, teniendo en cuenta que es necesario que estas hipótesis deben estar situadas de una manera real y contextualizada. Son variables que deben ser comprensibles, precisas y concretas. La relación planteada entre variables debe ser clara, lógica y precisa. Tanto las variables como en sus relaciones deben ser observables y medibles. Deben estar vinculadas con técnicas disponibles para poder ser probadas en la realidad empírica. En este sentido, la revisión bibliográfica es fundamental porque nos permite precisamente la construcción de ese marco de referencia, de ese marco teórico, que a su vez nos va a dar ese sustento conceptual, ese sustento en las teorías y los enfoques para poder plantear una hipótesis clara y precisa, como ya lo habíamos mencionado, respecto a esas características que deben de tener una hipótesis. En este sentido, la pregunta sería, pero ¿cómo podemos ver reflejado estos conceptos, estas ideas en una investigación en el tema educativo? En este caso, haré referencia a mi interés de investigación o a mi idea de investigación, el cual es una revisión respecto de la implementación de la política educativa Cátedra de la Paz en Colombia. En este sentido, realizando una breve revisión bibliográfica de manera general, podemos encontrar que la mayoría de preguntas se plantean alrededor de cuál ha sido el impacto
de cómo definir el impacto de esta política educativa en Colombia, que ya cumple 10 años desde su promulgación e implementación. En este sentido, la literatura y los artículos empíricos han arrojado datos, por ejemplo, en que la mayoría de estos estudios tienen un enfoque de tipo cualitativo y un tipo de investigación exploratorio, y en lo cual su problema fundamental y uno de sus objetivos es precisamente determinar cuál ha sido el impacto de esta política educativa. Y dentro de ese planteamiento de las hipótesis, haciendo referencia también a su relación con el marco teórico, en el marco teórico encontramos teorías o conceptos o enfoques respecto de cómo entender la convivencia escolar, de cómo entender o qué enfoques se pueden utilizar para la resolución pacífica de conflictos, también como conceptos como la paz y la convivencia. En este sentido, las hipótesis que entran a revisión es precisamente que la implementación de la política educativa no ha tenido el efecto esperado, basándonos en datos estadísticos, en datos agregados, en los cuales se evidencia empíricamente que año a año los conflictos escolares van en aumento y que su resolución realmente no se genera de una manera pacífica, sino que estos conflictos llevan siempre un tipo de violencia. En este sentido, podemos ver un claro ejemplo de cómo se relaciona el marco teórico a la hora de nosotros plantear una hipótesis dentro del tema educativo. No siendo más por el momento, es un gusto poderlos haber acompañado este día en el podcast Aprender en Voz Alta, su podcast educativo.